En la revista La Atalaya de agosto del año 2018, la organización Watchtower presentaba el artículo ¿Tenemos todos los datos?, en donde básicamente hacen una invitación a pensar de manera crítica y a no fiarse de cualquier cosa que se pudiera leer o escuchar. Algo que a primeras nos pudiera parecer tremendamente razonable y lógico. Sin embargo, no todo es como parece. El párrafo 1 comienza diciendo: los cristianos verdaderos debemos ser capaces de evaluar la información que recibimos y llegar a conclusiones apropiadas. Esta declaración es totalmente correcta y da esperanza de que el artículo en cuestión proporcione un consejo sensato sobre el tema del pensamiento crítico. Sin embargo, lo que el párrafo continúa diciendo arruina por completo este comienzo bastante sensato. Si no lo hacemos, corremos mucho más peligro de que Satanás y su mundo distorsionen nuestra manera de pensar. Por supuesto, evaluar la información de manera correcta y sacar las conclusiones correctas de ella no tiene nada que ver con la fuente de la que proviene. En principio, la información veraz puede provenir de cualquier fuente y sacar conclusiones correctas depende únicamente del conocimiento de la lógica y la teoría del razonamiento del pensador crítico. En completo contraste con el noble objetivo del artículo que se da a entender, aquí se utilizan argumentos poco éticos y se utiliza una falacia llamada envenenar el pozo, ya que se da a entender implícitamente que toda la información del mundo, en la teoría, debe ser examinada críticamente. Pero todos sabemos que la propia información de ellos mismos, quienes por supuesto también pertenecen a este mundo, no es analizada de manera crítica. Esto también viola otro principio del pensamiento crítico, el que todos los lados, los pros y los contras sobre un tema deben ser escuchados. Si quieres opinar sobre un asunto, tienes, por lógica, que escuchar y considerar ambas caras de la moneda. Solo entonces podrás tomar una decisión equilibrada. Si aplicamos este razonamiento a los propios testigos de Jehová, podríamos decir que si la organización tiene una opinión sobre un tema, también se deben obtener y conocer las opiniones de los críticos y opositores a tal opinión, y recién entonces puedes objetivamente llegar a tu propia conclusión. El párrafo 3 dice en parte: pero también hay personas malintencionadas que distribuyen información engañosa y tergiversan los hechos. Esta información también es cuestionable. Por supuesto que hay casos aislados en los que esto ha sucedido. Sin embargo, esa es la excepción, y cuando se da el caso de que se difunde información errónea o puntos de vista irracionales, es porque los propios autores no pueden pensar críticamente y por lo tanto muchas veces llegan a resultados erróneos o mal documentados o investigados. Información que luego lamentablemente a veces se hace pública. Pero aquí nuevamente se crea un temor y se insinúa prácticamente una conspiración, en la cual todo el mundo de Satanás está deliberadamente difundiendo información falsa para engañar a los, entre comillas, siervos de Jehová. Una vez más, se evitan los argumentos racionales y se torpedean las emociones del lector. Como pensadores críticos, uno siempre debiera hacerse la pregunta: ¿qué queda como argumento racional breve y conciso si elimino todos los aspectos emocionales de la información presentada? Esto es tremendamente importante, porque si queremos conocer y opinar sobre un tema de manera totalmente racional y objetiva, no tenemos que dejar que nuestros sentimientos y emociones personales se interpongan, estemos de acuerdo o no con el asunto en cuestión. El párrafo 4 comienza diciendo: a fin de tomar buenas decisiones en la vida, necesitamos basarnos en datos confiables. Por eso, escojamos con cuidado lo que vamos a leer. Este es un llamado explícito a básicamente dejar de pensar. Esto, por cierto, está muy ligado a una técnica de terapia conductual llamada parar el pensamiento. En el ámbito de la medicina hay situaciones terapéuticas en las que esta técnica tiene sentido, pero para un pensador crítico, sin embargo, es totalmente contraproducente. Para él en particular es importante leer o escuchar todo sobre un tema, y cuanta más información tenga, mejor. Por supuesto, esto no significa que debas fiarte ciegamente de fuentes totalmente inapropiadas o con una incoherencia que se note a leguas.
Por ejemplo, preguntar a la hija de 3 años de la vecina sobre la teoría de la relatividad y esperar explicaciones bien fundamentadas y pensamientos grandilocuentes ciertamente no tiene mucho sentido. Esto de ser selectivo no se explica de buena manera en el párrafo. El resto de este, como era de suponer, habla de fuentes inseguras y advierte sobre sitios apóstatas. Pero racionalmente hablando, no hay fuentes inseguras. Solo hay fuentes que son mejores o peores para un propósito específico. Hasta este punto, el artículo de la Atalaya da, entre comillas, consejos que no tienen nada que ver con el pensamiento crítico. Y en realidad, al contrario, lo impiden. Lo único que falta es que se dé a entender lo débil e influenciable del individuo, que pueda considerar información de, según ellos, de dudosa procedencia. Pues el párrafo concluye diciendo: toda esta clase de información puede llevarnos a tomar malas decisiones. Nunca subestimemos el efecto que puede tener en nuestra mente y corazón. No somos tan fuertes, tan espirituales, ni tan inteligentes como para que no nos afecte el veneno de las ideas apóstatas. Es precisamente el objetivo del pensamiento crítico poder manejar toda la información y poder examinarla en busca de errores. Evitarlos no es una solución, porque pueden tener razón y perderías así la oportunidad de corregir tus creencias y así avanzar en la vida. Además, aquí se da la impresión de que el individuo está totalmente indefenso y a merced de información falsa y actuaría, entre comillas, automáticamente en consecuencia con esta. Pues esto es exactamente lo que no sucede cuando dominas las herramientas del pensamiento crítico. Pero incluso alguien que no hace esto, en el más raro de los casos, creerá todo lo que escuche, o lo aceptará completamente, acríticamente e inmediatamente lo convertirá en su premisa para la acción. Esto no suele suceder. Si la información te influye o no es irrelevante. Si esta es correcta, ciertamente puede tener sobre ti una influencia. Y si está errónea, lo sabrás si te tomas el tiempo de razonarla de manera crítica y objetiva. También nos podríamos preguntar si esta información encaja consistentemente con el conocimiento previo relativamente seguro de cada uno. Por ejemplo, supongamos que un testigo de Jehová promedio escucha algo o lee algo relativo a ciertos casos de abuso infantil dentro de los testigos de Jehová, y las multas millonarias a las que la organización ha sido condenada en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, incluso en segundas instancias. El conocimiento previo cierto de este testigo de Jehová e incluso de un no testigo de Jehová sería: en el mundo occidental, las audiencias judiciales están sujetas a leyes que los jueces y abogados deben observar meticulosamente. El enjuiciamiento se produce cuando existe una probabilidad relativamente alta de que se ha infringido la ley. Por supuesto, ciertamente pueden ocurrir errores procesales, pero si aún en segunda instancia también se confirma la sentencia, entonces la probabilidad es aún mayor de que haya algo en la violación de la ley. Muchas personas están involucradas en tal proceso: los abogados, los jueces, los acusados, los demandantes, los espectadores, los medios de comunicación que luego lo hacen público, etc. Hasta aquí, el pensamiento racional del testigo de Jehová promedio pudiera coincidir 100% con el pensamiento de cualquier no testigo de Jehová respecto a las audiencias judiciales. Sin embargo, es en este punto también donde aparece aquel nuevo pensamiento en el testigo de Jehová. Ese pensamiento fantástico de que la conspiración de Satanás y su mundo está tras estos procesos judiciales y por ende necesariamente tienen que ser falsos. Este pensamiento de irracionalidad derrumba todo el castillo previo de racionalidad. Siempre habrá resistencia interna sobre un asunto que te cause un alto grado de incomodidad, porque realmente en tu subconsciente no quieres escucharlo. El hombre de por sí tiende a escuchar selectivamente solo lo que confirma su visión del mundo. Sin embargo, esta tónica nunca conduce a nuevos conocimientos o progresos. No se ponga a discutir con los apóstatas, no lea sus comentarios.
El párrafo 5 se refiere a la reacción de los israelitas ante el mal informe de los espías enviados a la tierra prometida. En vez de asegurarse de si los datos eran ciertos y confiar en Jehová, cometieron la insensatez de creer el informe malo. La atalaya obviamente no lo dice, pero básicamente lo que se le quiere transmitir al lector es: cualquiera que crea los malos informes sobre los testigos de Jehová es un insensato. A medida que avanza el artículo, esto también se vuelve mucho más claro. Y esto no es otra cosa que otra técnica de manipulación, porque nadie quiere parecer insensato frente a los demás, por lo que se apela nuevamente a las emociones del lector. Pero si sigues la lógica y obtienes tus puntos de vista a través del pensamiento crítico, siempre te beneficiarás a largo plazo porque estás actuando de acuerdo con la realidad. Sin embargo, todos deben decidir por sí mismos si el reconocimiento de un grupo social o la verdad es más importante para ellos. Luego, el párrafo 6 aborda abiertamente los malos informes sobre el pueblo de Dios, y nos recuerda que Satanás, como acusador, difunde tales, entre comillas, falsedades. Desafortunadamente, la afirmación de que los informes son mentiras sigue siendo la misma aquí, porque no se mencionan razones de contenido ni tampoco ejemplos. Satanás está detrás de las enseñanzas engañosas de los apóstatas. Él es el padre de la mentira. Las afirmaciones simples siempre deben ofender a un pensador crítico. No es la afirmación en sí lo que importa, sino el razonamiento detrás de ella. Si esto es comprensible, relevante y suficiente para la declaración disputada resultante, se puede suponer que es muy probable que esta última sea correcta. El párrafo 7 se refiere a cierta noticia interesante o llamativa y su posterior difusión. Aquí se recomienda: si no estamos seguros, podríamos difundir sin querer información falsa entre los hermanos. Así que será mejor que presionemos el botón de borrar y no el de enviar. Aquí se recomienda algo que se menciona una y otra vez en otras partes de las publicaciones de la sociedad Watchtower. Las dudas no deben disiparse mediante una investigación intensiva, sino que lisa y llanamente deben suprimirse. Esto se expresa aquí eliminando el informe incorrecto. Y de nuevo, esta es otra forma de detener el pensamiento. Un pensador crítico habría aconsejado: haga su propia investigación, verifique que el informe sea verdadero y luego envíelo a sus amigos o envíelos a amigos sin verificar y obtenga su opinión. En un grupo a menudo se puede pensar críticamente de manera más rápida y completa, por supuesto, suponiendo que los amigos también dominan el arte del pensamiento crítico. El siguiente párrafo da un ejemplo de la Unión Soviética en la que los opositores circularon deliberadamente informes falsos sobre los testigos de Jehová. En esencia, se expresa lo siguiente: muchos lo creyeron y tristemente dejaron la organización de Dios. Un buen número de ellos volvió, pero otros nunca lo hicieron, pues su fe naufragó. Y bien, es mejor señalar aquí las consecuencias que dar instrucciones sobre cómo manejar la información correctamente. ¿Qué determina si las consecuencias son positivas o negativas? Es en su mayor parte la veracidad de la información. Por lo tanto, nunca se sabe de antemano si incluso podría ser bueno, entre comillas, sufrir un naufragio en la fe, si la creencia eventualmente resulta ser la incorrecta. En la parte final del párrafo 8 se dice: jamás reenviemos noticias negativas o sin base. Tenga en cuenta los conceptos negativo y sin base, porque en el contexto del artículo, términos como falso o lógicamente defectuoso serían más correctos y apropiados. Por supuesto, los informes pueden ser negativos y aún así ser completamente ciertos. Y el concepto, entre comillas, sin base, pretende indicar que solo los informes con base watchtoweriana son los ciertos, por lo que nuevamente se distrae al lector de la información y de sus propias conclusiones. El pensador crítico tiene que decidir por sí mismo si cree o no cree en cierta información. En eso consiste el razonamiento.
¿Que si nos enteramos de que los apóstatas van a salir en un programa de televisión, deberíamos verlo para ver si lo que dicen es cierto? No. En el párrafo 9 se hace una declaración bastante correcta. Este dice: otra cosa que nos dificulta llegar a conclusiones correctas es que algunas noticias no son del todo ciertas u ocultan parte de la información. Recordemos que una verdad a medias puede engañarnos por completo. ¿Qué hacer para que esto no nos suceda? De esta declaración se deduce lógicamente que uno debe recopilar toda la información relevante de diferentes fuentes y también de personas que tienen una opinión contraria. Pero desafortunadamente, por supuesto, esto no se dice. En cambio, los párrafos 12 y 13 ofrecen más consejos problemáticos. Una defensa verbal de los propios puntos de vista no es la forma correcta. Si alguien difunde una mentira sobre nosotros, lo mejor es vivir de tal manera que nadie la crea. Si llevamos una vida cristiana intachable, desmentiremos cualquier media verdad o acusación falsa. Una vez más, hay que decir que el comportamiento es totalmente irrelevante. El peor asesino en masa puede decir la verdad, y el mayor benefactor puede hacer una afirmación falsa. El pensador crítico siempre debe ser consciente de que su comportamiento o el de otra persona no tiene nada que ver sobre las afirmaciones realizadas. Se trata de nuevo de una maniobra para detener el pensamiento. Esto, por supuesto, para evitar el debate de fondo. Así que no deberíamos leer información apóstata o buscar en las redes sociales para ver qué dicen de nosotros. Los párrafos 14 y 15 se pueden resumir con la siguiente cita: la Biblia advierte contra confiar en nuestro propio entendimiento. El pensamiento crítico significa exactamente lo contrario. El énfasis aquí está en la palabra mente. Un pensador crítico no confiará en sus sentimientos. Por el contrario, si bien es bueno ser consciente de nuestros sentimientos sobre un tema determinado, estos no son buenos para comprobar la veracidad de una afirmación. En cambio, solo vuelven a entrar en juego cuando tienes que evaluar un hecho que ya es cierto. Sin embargo, la cita anterior todavía tiene una cierta cantidad de verdad. De hecho, el pensador no entrenado a menudo llegará a conclusiones equivocadas, porque, desafortunadamente, los sesgos cognitivos innatos muy a menudo sabotean el pensamiento racional. Entonces, si quieres pensar críticamente, no puedes evitar adquirir una cierta cantidad de conocimiento sobre las distorsiones en el pensamiento y la lógica en general, especialmente sobre las falacias lógicas. Sin embargo, en el artículo de la Atalaya citado, se aconseja al lector a que ni siquiera intente pensar, ya que sería demasiado arriesgado. Una vez más tenemos una solicitud implícita de derechamente dejar de pensar, lo que de manera racional es tremendamente poco ético. Los siguientes párrafos advierten contra dejar que nuestros sentimientos o la supuesta experiencia nos tienten a creer que nuestro propio juicio es verdadero. Este consejo es generalmente bueno, ya que tanto los sentimientos como las experiencias tienden a llevar a conclusiones, entre comillas, viscerales. Sin embargo, un pensador crítico siempre tiene que hacer el trabajo de activar el pensamiento consciente en varias decisiones. El penúltimo párrafo aconseja al lector a que éste obtenga información solo de fuentes confiables. El recuadro de la página 5 aclara lo que la propia Watchtower entiende por esto: solo sus propios sitios web. Como ya se mencionó, este es probablemente el mayor pecado mortal de un pensador crítico: solo obtener información de una sola fuente. En general, desafortunadamente el consejo dado en el artículo de esta atalaya posiblemente desaliente en el lector el pensamiento crítico en lugar de alentarlo. Un fuerte abrazo, gracias por ver este video y cuestiónalo todo. Adiós.